Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes de donde vean la grabación y dar las gracias a todos los que nos están acompañando. Hoy tengo invitada a mi compañera de maestría, Luisa Holick, quien nos hablará hoy día de ancestrología y cábala. Comentar que ella tratará de darnos una información que nos brinda el inconsciente a través de la genealogía detrás de todas las historias vividas. Y como esta información es inconsciente, puede actuar, afectar nuestro presente. También trataremos qué es lo que es el transgeneracional como puente de las memorias del alma y conocimientos del transgeneracional y la cábala. Quiero hablar del currículum. Tienes varios cursos, como por ejemplo especialización en parejas y familia, curso teórico práctico sobre terapia familiar sistémica, dictados por el licenciado Héctor Clurfán. Tiene formación en coaching ontológico, profesional, consultora CREAR, eres terapeuta floral, astróloga con orientación kármica y evolutiva, astrología médica, astrología prenatal, tienes, bueno, consultora psicológica en Counselor, egresada de OLOS el año 2000, eres acompañante en bioneuroemoción, capacitación realizada por el doctor Enrique Corbera, descodificador dental desde la psiconeuroodontología, método del doctor Christian Beyer. Bueno, tienes el diplomado en cábala y en este momento igual estás cursando la maestría con el doctor Mario Sabán. Y bueno, darte desde ya las gracias por aceptar mi patudez de que nos acompañaras y si nos podías dar esta pequeña, porque acá no podemos hablar, si no es una pincelada en qué consiste la ancestrología, me imagino que esto también va relacionado con las constelaciones familiares, genealogía, genealogía. Hay otra cosa que también me llama la atención, es que ya en el misticismo judío tenemos también problemas de transgeneracional, partiendo desde la historia de Abraham. Cuando ya expulsa a una de sus mujeres junto a su hijo Ismael, ya tenemos ahí un, un contexto histórico que nos sirve a nivel mundial y en comparación con la familia. Bueno, no me explayo más, te dejo el Zoom y dejemos la sesión de consultas y preguntas al final. Y adelante, bienvenida. Muchas gracias, Carla. Realmente estoy muy contenta, muy agradecida de esta oportunidad de compartir contigo y con la gente. La idea del transgeneracional, con la unión con la cábala, es que primero tenemos que saber que somos un alma, que venimos a esta tierra a encarnar en la materia, porque es en el único lugar donde nosotros podemos hacer nuestro crecimiento, y tenemos que partir de acá, de esta noción. Y a partir de ahí, cuando nosotros llegamos al mundo,
llegamos a través de una pareja parental, nuestro padre, nuestra madre, y también en un árbol genealógico. Y este árbol genealógico, y tanto estos padres, van a tener una información que va a estar alineada con lo que nosotros vamos a tener que atravesar a lo largo de la vida y hacer nuestro camino de corrección. Toda la información que vamos a tener va a estar relacionada con lo que tiene que transitar nuestra alma. No hay nada de lo que vivamos que no esté relacionado o a dónde lleguemos, el lugar donde vivamos, la información que trae este árbol genealógico, siempre está alineado con lo que nosotros tenemos que transitar, con lo que tenemos que tomar conciencia y con lo que tenemos que corregir. Entonces, tener en cuenta primero esto y saber que nosotros traemos la información de 7 generaciones y también la información del proyecto sentido, que son 18 meses antes de nuestro nacimiento. Esta información de lo vivido a nivel emocional por parte de la mujer que va a ser nuestra madre, el hombre que va a ser nuestro padre, lo que se vive en la familia antes de nuestra concepción, los 9 meses, lo que se vive en el país, lo que vive este futuro papá como hombre en su trabajo, por ejemplo, cómo se llevan como pareja, cómo se vinculan las familias de ambas partes, en qué momento llega este embarazo. Toda esta información nos va a servir luego para nuestro camino y que va a estar directamente relacionado con nuestras memorias de alma. Por lo tanto, el transgeneracional se lo considera como este puente para que pueda recordar determinada información que después me va a servir para lo que tenga que vivir. Estoy un poco en una situación poco común, poco habitual, siempre hablo desde el computador, entonces no sé muy bien aquí dónde mirar, el teléfono es más pequeño, así que bueno, cualquier cosa tú me dices, si Tranquila, sí. se escucha, porque no estoy acostumbrada a hacerlo No, mira, acá si van, pueden ir haciendo las preguntas por el chat y cualquier cosa yo te voy avisando y podemos ir haciendo las consultas si es que hay para que las vayan dejando. Perfecto. No hay Bueno, problema. entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta del transgeneracional? Vamos a tener en cuenta los nombres, las fechas de nacimiento, el orden de nacimiento de la hermandad, en qué orden se van a ir naciendo, si en este orden hay mujeres y varones, si hay solo mujeres, si hay solo varones. Cada una de estas informaciones nos van a revelar una información que hay detrás de esto. También la información que hay que tener en cuenta va a ser las profesiones, las enfermedades, aquellos que han estudiado, aquellos que no han podido tener la posibilidad de estudiar o de lograr un título. Si estudiaron, por ejemplo, y no ejercen, también esto nos va a dar una información y saber que todo esto va a estar en nuestro inconsciente. La mente es como que tenemos el 5% por ser generosos de la parte consciente y el resto es una información que está dentro del inconsciente. Es como que si nos imaginamos un iceberg. Una parte muy pequeña es la que tenemos conciencia y el resto es inconsciente. ¿Qué es lo que va a actuar en nuestra vida? Va a actuar la información que está en el inconsciente. Es decir, que todos los condicionamientos que nosotros traemos, sean familiares, socioculturales,
socioeconómicos, religiosos, lo que nos han enseñado, lo que no nos han dicho y que hemos captado a través de lo que recibimos como información dentro del ambiente que fuimos educados, criados, las cosas que hemos vivido, toda esa información va a estar en el inconsciente. ¿Para qué nos sirve tener este conocimiento? Nos sirve, en primer lugar, que hay que hacerlo sin juicio, para poder poner en palabras aquello que está actuando y que va a actuar independientemente de nuestra voluntad. Es decir, que las enfermedades, por ejemplo, o las situaciones que son reiteradas, repetidas, que las repetimos constantemente y que no sabemos por qué nos suceden las cosas, la respuesta la vamos a encontrar en esta observación y en esta búsqueda de las historias que hay en la genealogía. ¿Qué es lo que va a actuar? Va a actuar aquello que no fue dicho. Las creencias, los mandatos, el no decir, el no hablar, los secretos, esos secretos que fueron guardados, a lo mejor no tanto por la historia en sí misma, sino por la percepción de esa historia. Si esa historia fue considerada vergonzosa, si fue considerada que es un deshonor, por ejemplo, alguna situación vinculada a que se considera pecado, dependiendo de la religión en la que nacemos. Esas historias son las que quedan guardadas y no dichas. Entonces, cuando nosotros nacemos y comenzamos nuestro camino de crecimiento y vamos cambiando de conciencia y avanzando a lo largo de los años, van a aparecer situaciones en la actualidad, y por decirlo de alguna manera, es decir, en la edad cronológica en la que tengo, y si esto que estoy viviendo tiene una información similar en esencia a algo vivido en el proyecto sentido y en el transgeneracional, ahí se va a tocar esta memoria y se va a levantar y se va a hacer que yo repita este acto. Entonces, lo que tenemos que saber es que para que realmente esto se manifieste en el mundo físico, en el momento cronológico, de mi edad cronológica, es porque hay una información en esencia igual en el proyecto sentido más el transgeneracional. En estas tres partes tiene que estar la misma información para que se produzca la manifestación biológica de una enfermedad o alguna situación de pérdidas, por ejemplo, de trabajo, de pareja, alguna noción de quizás vinculada al estudio, alguna situación que la persona quiere concretar y no puede, esos proyectos que probablemente la persona tiene toda la idea de que lo puede realmente hacer y pone toda su voluntad, pero hay algo que si hay esta huella en el inconsciente, si hay, por ejemplo, una memoria de aborto antes del nacimiento de la persona, los proyectos van a ser proyectos abortados. Entonces, puede haber un aborto voluntario o involuntario que me va a dejar una diferencia, que ahora lo voy a explicar, pero en definitiva, lo que va a hacer es que voy a tener proyectos y estos proyectos no se van a llevar a cabo. Y voy a vivir esta situación con una intensidad muy superior a lo que amerita por ahí la situación. Va a ser como más exacerbado. Entonces, esta es una característica que tenemos que tener en cuenta. Cuando la reacción es exacerbada,
ya sabemos que esto está alineado con una información de transgeneracional. Entonces, ahí hay, por ejemplo, personas que dicen, bueno, reaccionó en demasía, o de qué exagerado, por esto se puso de esta manera. Hay que saber que cuando hay esta exacerbación, me gusta más usar esta palabra que exageración, ya que exageración es que tiene una connotación negativa. Y podemos juzgar a alguien diciendo, bueno, es exagerado, y no poder apreciar ahí la información que hay detrás, de decir, bueno, acá no es que es exagerado, está exacerbado, hay un exceso, porque esta información de la edad cronológica tiene una base en el proyecto sentido y en el transgeneracional. Por eso la persona puede reaccionar desmedidamente o puede sentirse mal desmedidamente, porque está esta información tocando una memoria que está subiendo gracias a la situación que se está viviendo en la actualidad. Es decir, siempre saber que lo que estamos viviendo en el momento presente, cuando aparece esto que sube esta información, es justamente una gran oportunidad para liberar esa información que hay dentro y poder entender, porque lo que está pidiendo esta situación es que le pongamos conciencia, que le pongamos este conocimiento a esa situación, que le podamos poner la palabra. Y entonces, como nos cuesta mucho poner las palabras, no tenemos esto, hay que buscar la manera, y esto nos lo brinda las distintas metodologías, como por ejemplo la descodificación biológica o la psiconeurodontología a través de los dientes, podemos tener una precisión del conflicto inconsciente, y al ponerlo en palabras, aunque le preguntemos a la persona, que la persona dice yo me siento mal o esto es repetido, pero yo no sé explicarlo, cuando uno pone esta palabra y la persona lo escucha, lo puede identificar inmediatamente. Es como que no es que duda de lo que está escuchando. No sabía ponerlo en palabras, pero una vez que lo escucha, sabe que ese es el conflicto. Y ahí puede hacer esta conexión con la emoción que habitualmente nos sorprende esta emoción. La emoción oculta es una emoción que no sabemos que tenemos. No nos imaginamos que está eso dentro de nosotros. Y cuando encontramos ese punto donde aparece esta claridad, se revela la información y aparece la emoción. Cuando aparece esta emoción, es una emoción que nos da una sensación de alivio. Hay algo que se tranquiliza, hay algo que se pone en paz porque se puso en palabras, aparece en la conciencia. Entonces es algo que tranquiliza, y ahí es donde se produce el primer paso de la sanación o de la corrección de eso que necesitamos corregir. Una vez que tenemos contacto con eso, lo que debemos hacer es saber de memoria cuál es el conflicto, porque es probable que se vuelva a repetir, pero ya no va a ser de la misma manera, porque ya lo tengo, del inconsciente pasó al consciente, ya tengo esta información en el consciente, por lo tanto lo voy a poder identificar cuando lo estoy viendo que va a aparecer esta información, este conflicto, y lo voy a poder identificar. Es como algo que no sabía que contaba dentro de mí, pero una vez que lo identifico, lo voy a poder identificar, y ya mi actitud frente a la misma situación no va a ser la misma, hasta que se termina de corregir. Es decir, puede aparecer varias veces, siempre y cuando no se haya tomado conciencia del todo, hasta que realmente uno lo comprendió. Y una vez que uno lo comprendió, esto queda corregido. Luisa, mira, no sé si se puede empezar a responder, pero han llegado ya dos tipos de preguntas. La primera es, ¿qué es el proyecto sentido?
Sí, Y lo otro, que hablaste de la odontología y me preguntan, ¿qué significa cuando te deben sacar piezas dentales, sobre todo cuando estás en proceso o tratamiento odontológico por el tema de frenillo? Bueno, acá en Chile se llama frenillo, pero no sé cómo le llaman en Argentina. Eh, porque en muchos casos hay personas que no tienen el espacio suficiente y tienen que sacar piezas. Entonces, eso me imagino que igual tiene que tener algún significado. así es. Bueno, O cuando hay problemas también de caries y que ya la muela no da más, también te tienen que extraer. Entonces, me imagino que eso también tiene que ser significado de algún ancestro que está ahí dando vuelta. bueno, a ver, empiezo. ¿Qué es el proyecto Sentido? Es la información de los 18 meses antes del nacimiento. Es decir, 9 meses antes de la concepción, el momento de la concepción, más los 9 meses de embarazo. Hay veces que el embarazo es 7 meses, 8 meses, no importa, digamos, también entraría, pero si no es el caso, habitualmente son los 9 meses. Entonces tenemos 9 meses antes de la concepción y los 9 meses de embarazo hasta el momento del nacimiento, incluyendo el momento del nacimiento. Entonces, ahí tenemos que, hay una información que está relacionada con lo que la mujer que va a tener a este bebé, el hombre que va a tener a este bebé, lo que viven como pareja, lo que viven individualmente, cómo se han vinculado en la familia, si se han casado, si no se casaron, si esperaban a ese bebé, si era buscado, si no era buscado, cuál era la situación a nivel laboral, tanto de uno como del otro, si había alguien que estaba estudiando, por ejemplo, y tuvo que dejar por el embarazo, cuál era la situación del país, incluso hasta del mundo. Toda esa información queda registrada en nuestro inconsciente. Entonces, muchas veces, cuando nos encuentran las causas de lo que estamos viviendo, es ir a este periodo nos permite encontrar la historia que sucedió y a partir de esa historia poner en palabras lo que dejó esta historia y unirlo con lo que la persona está viviendo. Esto sería lo que sería el proyecto Sentido, que además deja una emoción, un estado emocional con el cual la persona va a, este bebé cuando nazca, va a tener esta impronta emocional según lo que se vivió en ese momento. Por lo tanto, por eso es tan importante cuando uno dice yo soy así, saber que no es que yo soy así. Yo soy así es algo que no es real, es una información que traemos que va a estar relacionada con nuestro camino, que en algún momento vamos a poder ir a este yo soy del alma, pero mientras tanto, hasta que llegue ese momento de la vida, eh, lo que somos y lo que vivimos es según esta información, son todos estos condicionamientos. Y lo que tenemos que saber que los condicionamientos son perfectos para nuestro camino, no hay algo que esté. Luisa, y en este caso, cuando tú hablas de los 9 meses, pero también, ¿qué significa cuando nacen de 5 meses, de 6 meses, o el 7 mesino? O, eso también tiene que ser un significado. Sí, yo no sé si hay bebés de 5 meses, creo que hay de 6 meses la posibilidad y están en incubadora. Por supuesto que sí, esto va a dar un significado. También hay un significado según cómo es este parto, si el parto Mira, es. acá Angie dice si han habido de 5 meses porque van inmediatamente a incubadora. Sí, bueno, ok. Todo eso va a haber una información que va a actuar. Hay que ver cómo la mamá está viviendo eso, cuál fue la razón por la que
se adelantó este parto, o sea, por qué lo tuvieron que sacar, y hay que buscar las memorias, porque probablemente vamos a poder encontrar una vivencia en el transgeneracional similar. Entonces, ahí sabemos que el alma que está viniendo a través de este momento y de esta forma, tiene relación con esa historia. Y esa historia va a influenciar a este alma que está viniendo con esas características. La otra pregunta era, ¿qué pasa cuando le tienen que sacar las piezas dentales por tratamientos de ortodoncia? Entonces, lo que hay que saber que siempre cuando se hace esto, o cuando uno va a hacerse un tratamiento odontológico, siempre es preciso lo que ocurre. La información siempre va a actuar desde nuestro inconsciente. Quiere decir que no es que me van a quitar un diente que no está relacionado con mi información. Es decir, si yo necesito hacerme un tratamiento de ortodoncia y voy a un odontólogo y este odontólogo me dice, debo sacar estos dientes, esos molares que le va a sacar, son los exactos y precisos que la persona necesita que quiten. Es decir, porque luego, a partir de no tener esos dientes, va a tener una información. Es decir, que siempre hay un nivel de precisión absoluto. No hay nada que sea Como librado. diríamos en Cábala, hay que generar ese vacío para poder, o ampliar la vasija. Ya. Claro, bueno. Si lo comparo, eso me vino esto. No sé si estará bien, pero... Sí, puede ser, lo podemos asociar, pero digamos, lo primero que tenemos que saber es que vamos a encontrar el odontólogo preciso que nos va a acompañar sin que él sepa, probablemente, en una extracción y va a extraer las piezas que justamente nosotros necesitamos para tener la información. Entonces, la psiconeurodontología nos brinda esta información de poder conocer cuál es la información que tenemos en nuestro inconsciente y que nosotros no lo sabemos poner en palabras. Por eso, por ejemplo, cuando no tenemos la posibilidad de expresar cuál es nuestro conflicto, la información va a ir al diente, o sea, va a ir a la pieza. Y esta pieza nos va a darle esta información, esta caries. Nos va a dar la información precisa del sufrimiento de la persona, que lo lleva a nivel inconsciente. Es como decía antes, al principio la persona no puede poner en palabras, pero cuando escucha la descodificación, sabe qué es eso. Lo percibe, lo siente, le resuena en su interior y dice, no sabía que era eso, pero sé que es eso. Es decir, por eso es tan preciosa la psiconeurodontología, porque nos da una precisión con cada diente, con cada caries, con cada manifestación en la boca, revela una información muy rápidamente a través de las manifestaciones de la boca. Bueno, estas eran las dos preguntas que me habían... Es las únicas que han llegado, así que okay, puedes continuar con lo que tenías preparado. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener esta información? El objetivo es hacer el cambio de percepción. Sin cambio de percepción no hay nada que se pueda corregir. Y saber que las memorias, hay algo que me suelen decir, que la persona quiere borrar las memorias, quiere cortar las memorias, quiere separar las memorias, aquellas que no les gusta, y tenemos que saber que esto lo hacemos desde una noción
de juicio. Si nosotros nos focalizamos en que somos un alma, que venimos a esta tierra a hacer un camino de crecimiento, de toma de conciencia, de corrección, y que no hay otro lugar para hacer este camino, cada experiencia deberíamos tomarla como diamante, aunque no la vivamos como tal. No se viva algo porque es triste, porque es feo, porque es desagradable. Nos cuesta esa parte, vivirlo como algo precioso, como algo sagrado. Pero es así como deberíamos empezar a mirar estas experiencias, porque esas experiencias son las que hacen que nosotros lleguemos a ser quienes somos en cada momento, a raíz de las experiencias que han tenido cada uno de los ancestros, es decir, validar esas experiencias. Y si hay alguien que vivió algo en nuestra genealogía que se consideró de mucho sufrimiento, eso no puede ser borrado. Lo que tenemos que hacer es rescatar esta experiencia, rescatar esta vivencia, comprenderla con el entendimiento correcto de lo que se vivió, y a partir de ahí entonces nosotros podemos hacer una corrección, pero sin el juicio. Es muy importante mirar las informaciones que vienen del transgeneracional con mucho respeto y con una mirada más profunda, con una mirada más de corazón, aunque no sean cosas agradables. Y no pensar que esto va a marcar nuestro valor de dónde vengo o qué es lo que ha hecho algún ancestro. Es decir, esto ha sido porque necesitaba esta información para que cuando yo llegue a la tierra y tenga que hacer mi camino, tenga la información precisa a mano, en la conciencia, y a partir de ahí hacer esta corrección, ¿no? Entonces, es salir de una mente dual para entrar a una mente cuántica, un pensamiento cuántico, una mirada de unidad, una mirada de que no hay nada que esté fuera, que no esté relacionado con la información que traigo en mi inconsciente. ¿Qué cosas van a ser no me gusta usar la palabra presión, pero es como va a pedir que esto se revele? Son aquellas situaciones que no fueron dichas, que fueron guardadas por consideradas incorrectas, consideradas vergonzosas, puede ser adicciones, puede ser abusos, puede ser los abortos, como dije antes, todo lo que tenga que ver con la sexualidad y el dinero, básicamente sería lo que, por Bueno, no hay un decir... montón de cosas también, Luisa, como asesinatos, accidentes, todo lo que... secretos familiares en general. Sí, pero es por la percepción, es decir, que es algo considerado sucio, pecado, vergüenza, merecimiento de castigo, entonces esto no lo voy a transmitir. Pero sí, como vos decís, la palabra asesinado, que lo voy a utilizar porque es algo que no necesariamente tiene que haber un asesinato real, es decir, que alguien mata a alguien, sino que puede estar la noción de asesino-asesinado, y esto nos lo explica la psiconeurodontología, en el caso de que alguien puede sentir que mató a alguien como si lo hubiera hecho a propósito, pero no lo hizo a propósito. Tenemos, por ejemplo, el caso de una persona que va manejando, tienen un accidente y la persona que manejó quedó viva,
y los que estaban en el auto murieron. Esto deja, un carro, ¿no? Esto, si lo llevamos para atrás, puede ser también un carro, no necesariamente un auto, también puede ser un caballo. Entonces había alguien que manejaba el auto, es muy fuerte el accidente, los acompañantes mueren y esta persona queda viva. Y esta persona queda en su inconsciente la noción de ser asesino, de haber matado a las personas. Entonces, esto puede ser una noción que está ligada, sí, a un asesinato real en algún momento de la genealogía, y que también este asesinato no necesariamente es porque la persona era un asesino, sino porque como obligación de guerra, sentir que al matar a otro ser humano se consideró como un asesino. Es decir, que tenemos que ver que muchas veces no son literalmente, sino que son las percepciones las que hacen que la persona tenga esa huella, esa percepción con respecto a ese acto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Y en eso también es cuando hablan de, haces el árbol genealógico y es cuando a una persona se borra. También se puede ver de esa forma, como que o el que le llaman el aislado, el que no está presente. Tú dices que aislado no está presente porque no está presente con su mente o no está presente físicamente. Puede ser ambos, pero es como que lo sacan, no sé, po, el asesino y la familia no lo quiso más y lo expulsó en el fondo, es como que está borrado en el árbol genealógico. Sí, puede no hablarse, no hablarse de esa persona, puede aparecer que a veces no saben ni siquiera el nombre, decir, bueno, este es el padre de mi bisabuelo y no saben cómo se llamaba, por ejemplo. Sí, esto puede ser. Tiene que ver también con... lo primero que hay que saber es que lo sacan, pero muchas veces no saben por qué lo sacan. ¿Por qué no se habla de esa persona? ¿Por qué no se dice? Muchas veces también lo sacan y no hablan de alguien que murió, como un padre que muere O los siendo... suicidios también, pues como que también no quieren hablar del tema, como Bueno, suicidios hay muchos en la genealogía, es algo que se suele ver en consulta y a través del comienzo de la revisión de la información que hay en la genealogía, aparece esta información y donde la persona dice, yo esto no lo sabía, recién me entero, nunca se mencionó, la persona es como que le dice, pero ¿cómo nunca me contaste esto? ¿Cómo es que nunca salió? ¿Cómo es que nunca nadie habló de esta persona? Es como que el hecho de, por eso son oportunidades, ¿no? Como digo, de hacer un reconocimiento, de que como podamos, de nuevo incluir, de integrar, claro, armar todo el árbol. sí, para que podamos aprender de esa, que sirva para algo todo ese sufrimiento, para que no se repita eh, otra vez sin haber tomado conciencia, es decir, y poder mirar también las emociones que quedan alrededor de eso, porque son emociones muy fuertes de impotencia, de culpa, de vergüenza, ¿no? Y bueno, sabemos también que en su momento, ahora creo que eso ya está modificado por la iglesia, por ejemplo, y no sé en la religión judía si ya esto se corrigió o no, pero aquellas personas que se han suicidado se las entierran separadas de
de los otros fallecidos, o no dar, por ejemplo, la Santa Unción, no hacer una misa por esa persona que se suicidó. Entonces, el hacerlo ahora, el hacerle este reconocimiento y poder entender y comprender que esto ordena, esto pone, libera una información, es una información que pesa, que la persona no lo sabe, y cuando esto se empieza a corregir, la persona siente un alivio, empieza a sentir que nunca se había dado cuenta el vínculo que por ahí tenía con la persona que estaba relacionada por nombre, por fecha, por alguna semejanza, que le decían, bueno, te pareces a la tía tal o al abuelo tal, ¿sí? Y a lo mejor ese fue el que falleció de esa manera, porque decidió por cuenta propia terminar con su vida, y eso no se dice. Y la persona puede decir, bueno, entonces ahora entiendo por qué tengo este tipo de pensamientos, por qué tengo esta sensación, en su emocional, en su estado anímico, o por qué tener determinadas, como una emoción crónica, ¿no? Y no entender por qué se siente de esta manera. Y cuando uno libera esta información, la persona empieza a sentirse ella misma, empieza a sentirse mucho mejor, puede entender cuál es su camino, puede encontrar esas decisiones, si no es como que está absorbida por esa información. Y lo que deja esto es que habitualmente en los tratamientos que hace no encuentra la razón. No le dicen esto, porque no es que no se lo dicen porque no quieren decírselo, sino porque quizás la formación del profesional al que van no está dentro de esa línea. Entonces es una búsqueda constante de poder comprender qué le pasa y sin entender y sin tener respuesta. Entonces es como que eso perturba bastante en su mente, decir, bueno, ¿por qué soy así? ¿Por qué nací así? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el obstáculo? Entonces busca y busca y se siente bastante frustrada la persona porque no encuentra. Y una vez que encontró eso, realmente yo me siento como a veces... siempre lo digo, esto de muy bendecida en el sentido de poder acompañar a las personas y de ver cómo se modifica su rostro cuando escucha algo que dice, por fin, ahora sé que es esto, y puede tocarlo dentro de sí y nombrarlo, que esta es la cuestión, el poder nombrar, poder poner en palabras. Y cuando esto se produce es como algo parecido, seguramente todos pasamos por algo así, cuando queremos acordarnos de algo, de un actor o de una película, cómo era, y uno está ahí hasta que no aparece, es como que no te quedas tranquilo, tu cerebro sigue actuando y por ahí te acordás recién al otro día, a la mañana, y decís, ay, se llamaba así. Y entonces ahí, ay, qué alivio, porque ya me acordé, porque sé Ahí lo... ya integré. Exacto, Mira, entonces, llegaron tres preguntas. No sé si te las a hago ver, inmediatamente. sí. Dice, María Eugenia acá pregunta, ¿qué significa que a la persona no le salgan las muelas cordales? Muy Esa es bien. una. La Sí. otra es, ¿qué pasa cuando las personas, o qué pasa con las adopciones? ¿Qué significado hay ahí? Y el otra pregunta que llegó de Erika dice, ¿qué significa la enfermedad, sobre todo el Alzheimer, en el árbol genealógico? Bueno, en principio, que no salgan las muelas de juicio, que entiendo que es esto lo que me está preguntando, tiene que ver que primero hay que saber si no salen porque están dentro del hueso y no bajan, es una información. Y las otras que directamente no hay, no hay ningún indicio
de la pieza, ni dentro ni fuera. Entonces, tenemos esta distinción. Si nunca tuvo este diente, ni que bajó, ni que estaba dentro del hueso, esto se llama agenesia, y esto tiene que ver con memorias de miseria, muy fuertes dentro del transgeneracional. Son memorias de miseria. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a dar un comportamiento de, por ejemplo, aceptar cualquier tipo de trabajo. Y muy probablemente la persona va a tener una disposición a un sometimiento, porque con las memorias de miseria va a aceptar malos tratos, va a aceptar hacer cosas que no quiere, va a aceptar trabajos que por ahí no se siente ni feliz, ni está contenta, ni le gusta, por esta memoria que hace que tiene que sobreadaptarse para poder tener dinero a través del trabajo y mantenerse en la supervivencia. Después hay otras posibilidades donde hay molares que quedan dentro de la boca y ahí tenemos distintas posiciones. Así que sería en este momento muy difícil de dar toda esa explicación, pero podemos dar alguna idea que es memorias habitualmente, memorias de secreto y secretos vinculados a lo sexual. Entonces, dependiendo de la posición de ese diente dentro del hueso, vamos a saber exacto, con precisión, de qué información está hablando con respecto a eso. Hay memorias de pudor, hay memorias por ejemplo, vinculado a lo sexual, diciendo cuál es el ancestro que vivió, por ejemplo, una vida con amante. Tenía a su esposa y tenía un amante y esto no se conocía, no se sabía. Bueno, este diente nos va a dar esta información. Hay memorias de, por ejemplo, conflicto con la mentira, o con cambios de apellido. Nos va a dar que vamos a poder chequear lo que está diciendo el diente con la información del transgeneracional y a partir de ahí la persona va a poder identificar esta noción. Con respecto a las adopciones, en las adopciones lo que sucede es que el niño o la niña que es adoptado va a ser adoptado por un árbol genealógico igual al árbol genealógico biológico, aunque la persona no lo sepa. Es decir que por eso es tan majestuoso y maravilloso, porque la información es precisa. Este niño va a tener una información y va a ser elegido por unos padres que van a tener la misma historia, con la misma información transgeneracional que su árbol genealógico biológico. ¿Sí? En relación a eso, acá pregunta, cuando hablas de adopciones, ¿también cuentan las que se hacen del corazón, o sea, que no se hacen en forma legal en el registro civil? No legal, dicen. No, ¿a eso te refieres, Angie? Hola, sí, adopción de corazón, o sea, no hay un tema legal, sino que uno los adopta como hijos, o sea, actúa como mamá, entre comillas, pero no hay un tema legal. Pero estás diciendo que vive en tu casa y tú te haces... No, pero uno los adopta de corazón, como lo digo. Quiere no sé decir, si se entiende. O sea, no viven, bueno, un ejemplo, que como hiciste tú la pregunta, quizás no sea tu caso, pero sea de alguien cercano. Pero esa persona, para poder entender,
Actúa adopta como o imagen, como hace imagen como una materna. tutoría, ¿a eso te Claro, como una refieres? imagen materna. Pero no hay una adopción legal, no vive con la persona ni nada. Pero sí adopta como la imagen materna, como una adopción, pero Y no pero, sé, ¿cómo es el vínculo con este niño? ¿Dónde está? O sea, lo adoptás de corazón, pero ¿dónde está este niño? en su hogar, pero la otra persona está en su otro hogar, pero hay un vínculo emocional, por decirlo así. Claro, entonces no se llamaría adopción esto. No sería como adopción, No, sería otra ya, cosa. claro, sería que hay una conexión, porque si ese niño tiene su padre y su madre, y tú tienes una conexión de corazón con ese niño, puede ser un reconocimiento de almas que se encuentran, a lo mejor fue hijo tuyo en otra vida, entonces te lo encuentras y tienes una conexión muy fuerte, pero eso no es adopción, Ok, no sería adopción, sería Gracias. una ok, conexión por ahí desde alma, porque ese niño tiene su hogar, tiene su mamá, tiene su papá. claro. Ok, Entonces, gracias. el niño adoptado, en el fondo, es bendecido porque tendría dos árboles genealógicos, ¿o no? Creo que todos somos bendecidos en el hecho de estar en la tierra encarnados, porque es una gran Sí, oportunidad. Creo sí. que de la Cábala sabemos esto. Pero, Cuando no pero es, en este caso, el que es adoptado viene de su familia biológica y lo adopta, entonces tiene ancestros por ambos lados. A eso es lo que voy, que tendría el doble de ancestros que alguien que no es adoptado. sí, pero habitualmente no tienen el vínculo no conocen a los padres, abuelos, bisabuelos, o tíos, o primos, no tienen esta conexión. A veces sí, pero son los menos. Entonces, eh, lo que sí es que esta alma, por alguna razón, necesitaba venir a vivir esta experiencia. Entonces, lo que sí sabemos es que aunque no tenga contacto con la familia biológica, va a tener la misma información inconsciente que va a ser un árbol espejo, exactamente igual que el que trae desde su biología. Esto sí se sabe y se ha corroborado tratando a personas que son adoptadas, se ve esto, que es la misma información. Increíble, increíble. Bueno, Sí, acá me están diciendo que faltó el Alzheimer. Ya, Erika, así va, así va. yo no sé de memoria la descodificación del Alzheimer, pero te lo puedo buscar y lo podemos ver, porque no la sé de memoria. Gigante el libro. Eso es de biodescodificación. Bueno, tenemos que saber que con las manifestaciones biológicas, con las enfermedades, a mí mucho no me gusta dar así las descodificaciones porque hay que saber muy bien de qué árbol estamos hablando, de qué persona. Hay que saber muchas cosas como para dar, porque cada enfermedad tiene distintos, o sea, varios conflictos expresados de una manera diferente. Entonces, si no con el diccionario, podríamos todos hacer una descodificación. Entonces hay que ser cautelosa. La persona que me lo preguntó, le voy a dar alguno de los que hay acá y que me parecen que pueden ser dados, pero que, bueno, lo tome con cierta cautela Con porque pinza, porque cada caso es puntual. Entonces, sí, hay que saber la genealogía, hay que ver el nombre de la persona,
hay que tener de qué genealogía viene, es decir, de qué, ¿cómo se dice esto? De qué comunidad, o sea, hay montones de cosas que hay que tener en cuenta para poder decir, bueno, de todos los conflictos que hay del Alzheimer, este es el que estaría acorde para revisar la historia de esa persona, ¿sí? Sí, porque hay muchos conflictos de esto, pero por ejemplo, uno de los conflictos dice demasiados años de sufrimiento en los cuales se quemaron los circuitos de la memoria. Otro dice conflicto de no poder comprender las cosas, lo que impide su solución. Mi pasado está muerto, mi futuro es estar muerto, he perdido todos mis puntos de referencia, mi autobiografía es tan insignificante o triste que prefiero salir de esta realidad. O sea, estos son los conflictos, pero hay que buscar qué relación, o sea, de quién estamos hablando, qué historia vivió, cuál fue su sufrimiento, qué es lo que necesita borrar o sea, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Para que se manifieste una enfermedad es que el inconsciente está buscando por todos los medios una solución. Nosotros esto lo entendemos todo al revés de lo que realmente significa, porque no podemos entender cómo la solución a un conflicto puede ser un Alzheimer. Cómo la solución a un conflicto puede ser una infertilidad, cómo la solución a un conflicto es un cáncer. ¿Se entiende? Entonces, nosotros nos cuesta entender esto. Lo que tenemos que saber es que en realidad, más que solución, es una adaptación que está buscando el inconsciente para que esta persona pueda seguir adelante, pueda seguir con su vida. El inconsciente siempre va a buscar la manera de mantenernos con vida. Siempre, la supervivencia va a ser lo primero. Entonces, hay que saber si esta persona, cuáles fueron sus sufrimientos. Hay veces que son memorias transgeneracionales de haber dejado a su familia completa y no haberlos visto nunca más. ¿Se entiende? Entonces llega un punto donde está tan grande este sufrimiento de recordar que dice, no quiero acordarme más. Puede ser también que esté relacionado con algún sufrimiento por bebés fallecidos, niños fallecidos, situaciones muy traumáticas realmente, pero yo tengo un caso, no sé si coincidirá, pero la mamá de un amigo tiene Alzheimer, el papá de mi amigo ya falleció hace muchos años, pero el padre era súper machista, violento, entonces creemos que una de sus posibilidades de haber tenido el Alzheimer era también de borrar su pasado de tanta violencia económica, física, psicológica. Es como, no quiero más con la vida, no sé si coincidirá. Ahí tengo un Sí, ejemplo puntual. sí, puede ser, pero digamos, acá estamos hablando a nivel general, la persona que hizo la pregunta es a nivel general la respuesta. No Sí, puedo. acá Erika dice, sí, ya entendí. Gracias, muy buena exposición. Okay. Acá me gustaría tomar este ejemplo que vos dijiste, porque es lo que habitualmente hacemos sin darnos cuenta, donde hablamos de una persona que es violento y súper machista. ¿Sí? Ya estamos poniendo un juicio. Entonces, lo que tenemos que saber que para cuando queremos extraer una información para comprender, tenemos que no ponerle el juicio, sino cómo ver la característica. Entonces, por ejemplo, podemos decir, era un hombre que se mostraba con mucha violencia. Es decir, es cuando ponemos el título de alcohólico, violento, machista,
no sé, qué otro loco, esquizofrénico, le ponemos el título como si esta persona fuese solamente eso. Entonces, para poder mirar, decir, bueno, es un hombre que se ha manejado desde la violencia. ¿Qué sabemos desde la violencia? ¿Qué pasó para que esta persona Llegar sea a ser violento. exacta? ¿Qué tenemos abajo de esto? Generalmente se trabaja sobre la violencia, o sea, la persona dice, bueno, es que no quiero ser más violento, porque en algún momento toma un poco de conciencia y dice, yo no quiero hacer esto, pero en realidad está trabajando sobre la superficie. ¿Dónde está la causa de la violencia? Está en la impotencia. Entonces, tenemos que ir a ver que cuál es la mayor impotencia que esta persona sintió en su vida, y ahí va a estar el núcleo, o al menos la capa de empezar a entrar en esta información de la gran impotencia que sintió. Y cuando hablamos de impotencia, no estoy hablando de impotencia como estamos hablando de un hombre, de impotencia sexual solamente. Es un estado de impotencia donde es algo muy fuerte. Y acá lo que esto puede comenzar incluso durante el embarazo, ¿no? Donde una mujer, por ejemplo, estando embarazada, ve una noticia de alguien que está golpeando a otros, tirando palos, piedras, o no sé, un asesinato, o una noticia de violación. Entonces, esta mujer, que es la mujer es la que le da la potencia, nos da la potencia, o sea, madre nos da potencia, cuando esta mujer que está futura madre con este bebé en su útero, mirando esto, dice, mi hijo así no va a ser. Y corta la potencia a ese bebé. Entonces, esta impotencia que viene desde el inconsciente es muy fuerte, y esta persona se va a desarrollar a lo largo de la vida con violencia. Y no va a poder encontrar la razón. Entonces, lo que tenemos que saber es que la potencia es una energía totalmente natural y necesaria. Es como decir que el problema es del bisturí. No, el problema no es del bisturí. El problema es si hay una persona que no sabe usar el bisturí, puede llegar a matar a alguien. Pero aquel que se forma y utiliza el bisturí como un cirujano correctamente, salva vidas con él. Entonces, la potencia es ¿hacia dónde la voy a usar? ¿La voy a usar para el bien o la voy a usar para el mal? Es como todas las decisiones que tomamos en la vida, pero la mujer y obviamente que la mujer que está embarazada y dice mi hijo así no va a ser, no es que lo hace conscientemente, ni lo hace a propósito, no lo hace porque quiere que su hijo viva eso, no, es algo como instintivo. O, por ejemplo, tiene un esposo que es violento y entonces se separa de esa persona y entonces mira a ese hijo, yo no quiero que seas igual que tu padre. Y entonces ahí está dejando una huella a nivel inconsciente de un circuito que va a afectar a la potencia, y esa persona se va a sentir que no tiene acceso a su potencia. Entonces, ¿qué significa esto? No va a poder decir que no, va a hacer someterse, va a hablar y no va a ser escuchado, no va a poder tener la facilidad de poner límites, no va a sentir que puede generar un proyecto, generar dinero, por ejemplo. Entonces eso es como que va aumentando esa noción de impotencia y por supuesto se manifiesta en violencia. Entonces cuando vemos la violencia, ya sabemos que la violencia es como la manifestación, pero la causa es la impotencia.
Luisa, me acordé de de las clases de Mario cuando hablaba, a ver, en los niveles del alma, Nefesh, Ruach, Nechama, bueno, y las dos superiores, pero la Nechama en relación por qué aparecían las enfermedades, porque la Nechama ha enviado un montón de señales y el cuerpo, ¿te acuerdas que lo comentó? Sí, Entonces, sí, o sea, esa es cuando, justamente lo dijo en estos días, ¿no? Donde cuando el alma ya nos mostró lo que necesitaba que hagamos y no pudimos escucharla, no pudimos hacer lo que nos pidió, puede enviar una enfermedad, pero estamos hablando ya de enfermedades muy graves, terminales, porque lo que dice, bueno, ok, entonces catastróficas, como cáncer, como... genera una enfermedad porque dice, yo debo irme porque estamos perdiendo tiempo, no estamos logrando nada con este cuerpo y con toda esta historia. Entonces, pero es que el alma ya nos dio la información, no es que esto, ay, bueno, porque no la escuché una vez, el alma me va a mandar una enfermedad, porque no quisiera que quede esto así como registrado, sino que nos avisa, nos habla, nos manda señales, nos manda avisos, nos habla a través de simbología, ¿sí? Y es esto donde acá lo podemos unir con el Ruach, que sería donde están todos los condicionamientos familiares, donde muchas veces estos condicionamientos tienen una fuerza sobre nosotros que no podemos hacer lo que vinimos a hacer, no vinimos a expresar lo que vinimos, lo que está en nuestro interior. Entonces, si hay una brecha, esto sabes que también lo decía Edward Bach, el que fue el descubridor de las flores de Bach. Flores. Él decía que la enfermedad se manifestaba porque la brecha entre la personalidad y el alma, lo que el alma vino a hacer y lo que la personalidad estaba haciendo, cuanto más esta brecha se hace distante, ahí aparece la enfermedad. Y si hay mucha distancia, bueno, es esta enfermedad así terminal donde el alma dice, bueno, entonces, ¿sabes qué? Si no vamos a hacer nada acá, necesito irme. Pero no lo tomemos para todos los casos, esto. Es solamente cuando realmente debe ser en los casos más extremos donde la persona no escucha para nada en absoluto a su ser. Mira, acá llegaron otras consultas. Yo no sé si ya terminaste o vamos haciendo las preguntas, si tenías Sí, algo más preparado. sí, sí. A ver, mira, la pregunta que llegó dice, ¿qué tan importante es el lugar en que se nace? O sea, se refiere en el número de hijos, si el hecho de ser el primer hijo, el segundo, el tercero, el cuarto, si eso también tiene algún significado. Sí. Y también, bueno, están preguntando por si es posible a qué se hace referencia el reflujo gastroesofágico en el árbol, cuando todas las mujeres sufren del mismo tema. Bueno, muy bien. El lugar se sabe desde el inconsciente biológico que el primero es varón, el segundo es mujer, el tercero es lo que falta, es decir, si en el primero es mujer, segunda es mujer, el tercero tendría que ser varón, ¿sí? Y el cuarto va a comenzar de nuevo, o sea, tenemos para que se hagan una idea, 1, 2, 3, abajo 4, 5, 6, abajo de 4, de 1, de 4, 7, 8, 9, debajo de 1, 4, 7, 10. Así como para que como una grilla, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto nos da este orden. A veces el primero, que el inconsciente biológico dice, es varón, pero nacemos mujer. Entonces, al nacer mujer, si no viene un varón posterior a
a este nacimiento, esta mujer va a buscar la forma de sobreadaptarse y, por ejemplo, va a estar más conectada con el mundo masculino que con el mundo femenino, ¿sí? Porque es como que va a buscar una sobreadaptación por haber nacido mujer y no haber sido hombre. Lo que tenemos que saber que esto lo da el inconsciente biológico, pero en realidad en el orden de nacimiento que nosotros nacemos y en el sexo que nacemos es el perfecto para nuestro camino como alma. Esto es para que nosotros podamos entender a nivel biológico, ¿sí? O sea, la primer capa es biología, después vamos a ver el mental, el emocional y después el espiritual. Pero yo para ver una enfermedad, para ver cuáles son los conflictos que hay entre hermanos, por ejemplo, debemos ir a esta base, a la primera base, es decir, si hay una mujer en el primer lugar, si hay una segunda mujer en el segundo lugar, si hay un varón o no hay un varón. Si hay un varón, digamos, la primera que nació mujer va a ser, como va a estar su inconsciente más liberado, porque llegó el varón para ocupar el lugar del heredero. Que es el heredero, que es la continuidad del apellido. En cambio, la mujer va a ser heredera de la familia. Y otra cosa que también podemos ver es que muchas veces es el primero nacido, pero a lo mejor es el tercero, porque tenemos delante de este nacimiento tenemos o 2 abortos, o tenemos un aborto y un bebé que nació y murió, o tenemos un aborto y tenemos un bebé que nació muerto, por ejemplo, o tenemos abortos que son voluntarios, es una información. Quiere decir que si hay voluntarios, esta mujer que es mi madre, que me tuvo a mí, pero estos 2 los abortó, puede dejarme una información en el inconsciente donde voy a estar viendo a mi madre como si fuese Dios. Es la que tiene el poder de la vida y de la muerte sobre mí. Entonces este vínculo con ella va a estar teñido por esta información, por la información del aborto voluntario. Ahora, si es un aborto involuntario, donde esta mujer no lo hizo con su conciencia, va a dar una noción de dificultad en los proyectos, de frustración, de impotencia sobre todo, porque es algo que la mujer quiso prevenir, pero no pudo, o quiso revertir y no se puede. Una vez que tuvo el aborto, no puede hacer nada al respecto. Entonces deja un estado de impotencia. Una vez que nosotros sabemos esta información, podemos tener en la conciencia más claridad de cuál es el comportamiento con respecto a una madre, con respecto a un hermano. Cuando llega, por ejemplo, puede haber una mujer en el lugar número 1, una mujer en el lugar número 2, una mujer en el lugar número 3 y un varón en el número 4. El 4 que va debajo del 1, entonces este va a ser el heredero. Y puede ser que el inconsciente de esta mujer número 1 se pelee con este hermano, porque se están compitiendo por el lugar. Entonces, si la mujer entiende que su lugar, el número 1 corresponde al 4, porque es el heredero y es el que va a dar el apellido, y si lo comprende y puede entender y atravesar su emoción, el vínculo con su hermano puede cambiar. Entonces, todo esto, hay montones de casos y de combinaciones. Cuando no hay mujeres, hay rencor hacia la madre, inconsciente, muy fuerte. Cuando la mujer da hijas mujeres y no da varones, hay un rencor hacia padre. Hay que ver cuál es la estructura de este orden de nacimiento para poder ver y cuál es qué es lo que se necesita saber de esa información. Si hay un conflicto entre hermanos, si hay un conflicto de la persona con los padres. Entonces, si realmente nos sirve ver esto, se suma.
No, digamos que no es que buscamos la información en el transgeneracional o en las panorámicas solo por curiosidad, a ver qué trae mi árbol que quiero ver. No, cuando tenemos la información la buscamos justamente para poder acompañar, para corregir, para tomar conciencia, para hacer el cambio de percepción, para que la persona se sienta mejor, para que entienda, para que comprenda, porque si es solo por curiosidad, esto queda en la nada. Entonces es una información que después no se valida, no se valora y no sirve. Entonces, saber que cuando buscamos información tenemos que tener un sentido de para qué la buscamos. Ya. Y la pregunta, como para ir cerrando, y no sé si quieres después quedó la de- dar, era del reflujo gastroesofágico. Sí, habitualmente esto tiene que ver con algo vinculado a una historia que no se pudo, qué bonito el gato, precioso, que no se pudo comprender, es decir, algo que no se pudo entender. Viene entrando por la ventana, perdón. Está bien. Pero como decía Mario, es un gato cabalístico. Ha estado del diplomado escuchando todas las clases. Se pone a Muy dormir en las clases. nos viene a hacer un aporte seguramente. Pero habitualmente esto yo lo asociaría con lo que se llama síndrome de yaciente. El síndrome de yaciente son los duelos que no pudieron ser comprendidos, son duelos que se pasan de generación en generación, donde dan una información a nivel o sea, del sistema digestivo que hacen lo que hacen y no encuentran una solución. Una vez que se encuentra cuál es este duelo que no se hizo, puede ser un bebé, puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser un padre o una madre muy jóvenes donde quedó un niño pequeño sin madre o sin padre, pero habitualmente lo que encontramos es esto, bebés, niños y adolescentes donde no se ha podido comprender esa muerte y se lleva de generación en generación. Una vez que uno encuentra esto y se hace la corrección, se modifica casi automáticamente el sistema digestivo. La persona puede empezar a comer, se siente bien, no tiene dificultades en ese aspecto. Se corrige automáticamente casi. Angie, haz tú la consulta porque en relación a lo que estás diciendo, Luisa, Angie dice acá que hay antecedentes de muertes de bebés. Sí, sí. O sea, el síndrome de yaciente lo que nos dice es que debemos recordar a ese ser constante, y es como decir, una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, y hay que recordarlo y recordarlo y recordarlo. Entonces hay que tomar contacto con esto y hacer un duelo con conciencia, porque no se puede reemplazar a nadie, pero el árbol está pidiendo reemplazar a esta pérdida. Y no se puede, porque nadie puede reemplazar a nadie. Y esto no es algo que se transmita de la boca para afuera, esto es algo que se transmite a nivel inconsciente. Entonces, por eso es que no es algo así tan fácil de ubicar. Pero una vez que se ubica, se puede hacer un reconocimiento y una despedida de este ser, y entonces, bueno, con gratitud. Y una vez que se hace eso, se produce el cambio, no solamente a nivel digestivo, sino también como estado emocional. Mira, coincide más o menos lo que tú estás diciendo, porque acá dice, mi abuela no pudo enterrar a su bebé. Puede ser, es el duelo pendiente. Puede ser, sí, sí, puede ser. Sí, por ejemplo, los que no tienen tumba, también, porque nunca se ha visto el cuerpo, entonces queda en el inconsciente que esa persona no murió. Por ejemplo, las personas de guerra venían y le decían, bueno, ha fallecido, pero nunca vieron el cuerpo, por ejemplo. Como acá en la costa de Chile están los pescadores, que hay cementerios simbólicos.
Existen Claro. acá los cementerios simbólicos, o también el caso, bueno, tanto en Argentina como en Chile, en el lado de la montaña, cuando se han perdido los arrieros, lo mismo para esas familias. Bueno, estoy dando ejemplos como para poder contextualizar. Cuando no hay tumba, esto también puedo dar cuestiones en lo digestivo. El tema del sistema digestivo es algo que está relacionado con la no comprensión. No comprendí, y es algo que hay que atravesar, porque hay veces que no vamos a encontrar nunca esa respuesta, no vamos a tener esa respuesta. Entonces, al tomar contacto con eso y aparecer la emoción, que es una emoción que la persona ni sabe que tiene y la sorprende, esto se libera y se siente después mucho mejor, y lo comprende. Entonces habría que ver. Mira, te voy leyendo porque como estás del teléfono te cuesta ver lo que van escribiendo. Entonces, Angie te da las gracias y dice, de hecho mi abuela murió de cáncer al estómago. Sí, es algo muy, muy fuerte que sucedió y que no se pudo literalmente digerir. Es algo fuerte. Siempre cuando tenemos un cáncer es una situación muy fuerte. Habría que buscar la historia, pero no son cosas decir, bueno, no pude digerir, no sé, que no me dieron un ascenso, no pude digerir, no sé, lo que hizo un novio. No, estas son cosas, no porque esto no tenga merecimiento, no tenga mérito, o que no tenga valor, sí, también lo tiene, pero quiero decir que no es para este caso. Son cosas muy fuertes que la persona no pudo comprender. Gracias, Luisa. Aquí están hablando. Increíble, muy interesante. Gracias. Gracias a ustedes que están ahí para poder compartir. Estoy echando al gato porque quería subir, pero ya se fue. Bueno, No sé si quieres darnos alguna síntesis o algún comentario para ir cerrando. Yo desde sí, ya agradecida y bueno, esto va para largo, así que si deseas podemos hacer más adelante otra charla con quieran. otros. Sí, cuando quieran compartimos. Bueno, una síntesis sería así como saber que soy un alma que vine a esta tierra porque es en el único lugar donde puedo hacer mi camino de crecimiento y de corrección, donde puedo crecer, donde puedo ampliar mi nivel de conciencia. No hay otro lugar, no lo hago en el cielo, no lo hago en otra dimensión, lo hago en el mundo físico. Cuando este alma viene a la tierra, viene a través de una pareja parental, viene a través de esta pareja parental que hay un árbol genealógico detrás, y que esta información que nosotros traemos de 7 generaciones y del proyecto Sentido, 18 meses, está directamente relacionada con nuestro camino del alma. Es decir, que son las memorias que hacen de puente entre mi nacimiento y lo que tenía como información de alma para corregir. Esta información me va a ayudar a que yo pueda hacer mi camino. Por lo tanto, siempre es perfecto el árbol genealógico en el que vengo, es perfecto el lugar de nacimiento, el sexo con el que llego a la tierra. Todo está directamente de una manera tan majestuosa y maravillosa y tan perfecta que ni siquiera nos podemos imaginar. No hay, como digo, puntada sin hilo. Todo está perfectamente alineado. Y la importancia de esto es saber que vamos a hacer un camino, primero con toda la información de los condicionamientos, y que, bueno, en algún momento de la vida, 40, 45, 50, va a aparecer
este deseo del alma de expresarse, y bueno, si hacemos este camino antes de poder ver los condicionamientos, y que esos condicionamientos, no todos son que hay que cambiarlos, hay muchos que están muy bien y nos sirven y están perfectos, y hay otros que son un obstáculo que tenemos que verlo para poder atravesarlo y saber que venimos a esta tierra para hacer una corrección, hacer nuestro crecimiento como alma. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Y saber que esto va a actuar en nosotros independientemente de nuestra voluntad. Pero si nosotros entramos en ese catálogo, en ese libro gigante de información, y le ponemos la palabra, nosotros podemos ir atravesando estas situaciones y por sobre todo cambiar la percepción de la historia vivida, de cómo la miro, el juicio que hago, siempre buscar esto con un respeto y considerarlo, aunque uno diga esto es feo, es una piedra negra en el camino, esa piedra negra en el camino es preciosa, es sagrada, es la que nos va a hacer que lleguemos hacia nuestra Neshama, hacia nuestro nivel de alma, que es la que viene y la que rota, y que viene otra vez y tenemos otra oportunidad. Entonces, saber, principalmente diría, buscar las informaciones sin juzgar. Y si juzgamos, tomar nota de lo que juzgamos, porque ahí también hay una clave, porque ahí vamos a ver que no estamos juzgando nosotros, sino que son los condicionamientos. Cómo juzgaba mi bisabuela, mi abuela, mi madre o mi padre o los hombres de la genealogía, cómo juzgaban, y entonces yo estoy juzgando ahí. Entonces ahí me puedo hacer la pregunta, ¿quiero seguir haciéndolo de esta manera o quiero hacer cambiar mi mirada, cambiar mi percepción de esto? Entonces, si uno lo ve desde ese lugar, realmente es algo maravilloso, aunque te encuentres con información que es dolorosa, que es fea, desagradable, todo lo que quieras, pero en ese momento aparece una gratitud enorme a la vida que te presenta eso, que te lo revela, para que puedas hacer tu camino del alma. Así que me parece que es algo, a mí me apasiona, me parece algo maravilloso que tengamos esta posibilidad de poder revelar la información, que en definitiva nosotros ponemos nuestra intención, pero no sé si que también es nuestro trabajo, es que ese también es parte de nuestro trabajo. Si por algo estamos acá, tenemos que hacer nuestra corrección de Tikkun para un Tikkun Olam. Exactamente, para el tikkun del mundo, ¿no? Para la rectificación del mundo, comenzando por la nuestra, cada día, sin proponiéndonos, ¿no? Buscando este entusiasmo. Es decir, es como entrar a un laboratorio y decir, bueno, a ver qué voy a encontrar hoy, qué puedo corregir hoy, qué puedo tomar conciencia hoy, desde ese lugar. Ojalá que haya sido útil o claro. Sí, mira, acá están llegando, dicen muchas gracias, muy enriquecedor. Bueno. Acá Angie dice, hay que trabajar y duro. Bueno, yo le diría que cambie la palabra trabajar por observar, ¿sí? Y duro lo cambie por amoroso, ¿no? Una mirada consciente, y trabajar duro, ahí ella se le está revelando una creencia de su genealogía, que de la única manera que se logran las cosas en su genealogía es a través del trabajo duro, y no necesariamente tiene que ser así. Puede ser desde la liviandad, desde el amor, desde la alegría, desde el trabajo placentero, ¿sí? Y para mirar las memorias yo propongo utilizar la observación consciente. Acá Porque Angie dice observar con mirada amorosa. Sí, ¿cómo? Angie dice observar con una mirada amorosa. Sí, eso, porque la raíz etimológica de trabajo es tortura. Entonces, mejor hacer un cambio en esa palabra. Y cuando yo observo, le quito toda esta presión.
porque me estoy observando, me estoy mirando, estoy poniendo toda mi conciencia para ver qué se va a revelar de eso. Y es otra la sensación, como más liviandad, ¿no? Y no tengo que corregir nada, no me pongo en esa noción, me pongo en la noción de mirar, de observar qué va a ser revelado para ser corregido, pero desde este lugar amoroso, ¿no? Tratar de ver cómo lo podemos ir practicando cada día para salirnos de estas nociones, porque tenemos que saber que la guerra, la primera, la segunda, no hace tanto, son 107 años, 110 años, y todavía tenemos la consecuencia de eso, la supervivencia. Todavía están esas memorias ahí, Sí, dando sí, vuelta. sí, exactamente. Entonces, como ponerle Luisa, esta noción. acá consultan si nos puedes dar bibliografía. ¿Cuál era el libro que sacaste? Bibliografía hay, sí, un montón. O si quieres después me lo compartes y yo lo subo al WhatsApp del grupo. Pueden ver el libro del síndrome del yaciente de Salomón Selam, pueden ver Hay mis ancestros de Anne Schutzenberger, pueden ver la biología de la creencia de Bruce Lipton, pueden ver creo que se llama la visión cuántica de Enrique Corbera, todos los libros de Enrique Corbera, para acercarse. Pueden acercarse a la psiconeurodontología desde el libro de las caries del doctor Christian Beyer, bueno, los de Cábala, por supuesto, también. Hay mucha bibliografía, pero pueden comenzar con esta. Muchas gracias. A ti. Realmente te agradezco de que me hayas invitado. Sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que a cada uno les haya servido toda esta información y aplicar. Tenemos que, como dice, observar con una mirada amorosa a toda nuestra ancestrología para poder mejorar. Gracias por los que participaron, por las preguntas y bueno, por supuesto, gracias a ti. Bueno, muy buenas noches a todos, cariños. Shalom. Shalom. Gracias. Bye.